Buen día, esta es la parte 2 del tema generalidades, marcas y botones reflejantes, delimitadores y botones. Como primero, tenemos que saber qué es una marca en carreteras. Una marca son rayas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento o guarniciones dentro de las carreteras o en las vías de circulación. Se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de regular o canalizar el tránsito e indicar las presencias de obstáculos como desviaciones o carriles de rebase, entre otras cosas. Unas marcas sobre el pavimento son las rayas separadoras de sentido circular. Como podemos ver en la imagen, estas se pintan sobre el pavimento para separar los sentidos de circulación. Esta raya separadora de sentido es o se pinta mayormente en carreteras de 2 carriles, como podemos ver en la imagen. Cuando el ancho es de 6.5 metros, se delimita por línea continua y se sigue con una línea discontinua. Cuando una carretera o vialidad urbana, el ancho es de hasta 6.5 y ciclovías, se toman en cuenta las siguientes rayas. Una de ellas es la raya continua sencilla, que se localiza en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad sea menor que la requerida para los rebases, según indicado en el apéndice A2 del manual de carreteras. En estos tramos está prohibido el rebase. Las rayas son normalmente pintadas de blanco reflejante. Una raya discontinua sencilla se localiza, al igual que la pasada, en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es igual o mayor que la necesaria para el rebase, conforme lo indica el apéndice A2. Son segmentos de 5 metros separados entre sí. Cuando la velocidad es de 2.5 es de 60, la separación es de 2.5 o de 5 metros. Y en ciclovías los segmentos son de 1 metro de separación por 1 metro del segmento. Como podemos ver en la imagen y conforme lo ya antes mencionado, una raya discontinua sencilla podría, pues como lo acabo de decir, son segmentos separados por 5 metros, como podemos ver en la imagen, y una línea continua sencilla es una línea que se sigue y es pintada de un color amarillo reflejante para que el conductor pueda ver mejor. Para carreteras y vialidades urbanas con un ancho de vía mayor a 6.5 metros, el ancho de las rayas de separación circular funciona con el tipo de vialidad de que se trate, conforme lo indica la tabla LL2.2. Según su funcionamiento, a continuación les voy a mostrar la tabla. La tabla LL.2.1 nos habla sobre la longitud de la raya de separación de sentido de circulación continua en aproximación a una intersección. En la tabla podemos ver que nos da 2 datos: la velocidad del proyecto de operación y la longitud de la raya. Si tomamos en cuenta como ejemplo de que decía que si la velocidad sobrepasa los 60 kilómetros, la longitud de la raya tiene que ser de 85 metros. Otra tabla que para nosotros es muy importante tomar en cuenta es la tabla LL.2.2, que corresponde al ancho de la raya. Al igual que la anterior, nos da 2 datos: el tipo de vialidad y qué es la distancia del ancho de la raya. En este caso son 3 que debemos de tomar en cuenta. La primera es de que en carreteras
de 2 o más carriles por sentido de circulación. El ancho de la raya tiene que ser de 15 centímetros. En carreteras con un carril por sentido de circulación, con o sin carril adicional, es de 10 centímetros, al igual que las vialidades urbanas. Y bueno, entraré muy más a detalle qué es una raya continua sencilla. La raya continua sencilla, como ya lo habíamos mencionado, es para aquellos tramos donde en ambos sentidos la visibilidad es menor que la requerida para rebasar. Se traza en tramos donde esté prohibido el rebase, donde la longitud sea menor que 30 metros antes del inicio de marca de cruce de ferrocarriles. Y la raya tiene que ser según indicada la tabla LL 2.2 que ya acabamos de ver. Y bueno, en la imagen que está abajo podemos notar dónde se encuentran ubicadas, por ejemplo, la raya separadora de sentido circular continua sencilla, raya separadora de sentido circulación continua discontinua, que van a ser las que en las siguientes diapositivas voy a explicar. Y bien, una raya continua discontinua se traza en tramos donde la visibilidad para maniobrar de rebase sea permitida únicamente en uno de los carriles. La raya de ese carril debe ser discontinua en segmentos de 5 a 10 metros. Según las leyes de las carreteras, cuando la velocidad sea mayor o igual a 60 km por hora, los segmentos son pintados de 2.5 separados entre sí, 5 metros. El ancho de la raya debe de ser según lo que indican las tablas. Una raya discontinua sencilla. Esta raya se traza en tramos donde ambos sentidos de circulación la visibilidad es igual o mayor de la que se necesita para el rebase. Como lo dice en el apéndice A2, son pintadas en segmentos de 5 separadas entre sí 10 metros. Lo mismo que la pasada, cuando la velocidad es igual o mayor a 60 kilómetros, los segmentos son de 2.5 metros entre sí y separados de 5 metros. Otros tipos de rayas son la raya continua doble. Una raya continua doble sirve para delimitar carriles en contrasentido, en algunos casos para ciertos vehículos o para ciclovías. Debe de estar marcada toda la longitud del carril. La línea tiene que ser de un ancho de 10 centímetros para ciclovías y se completa con delimitadores conforme lo indiquen las leyes. Esta raya normalmente se utiliza para carreteras y vialidades urbanas con 2 o más carriles. Los carriles tienen que ser del mismo sentido. Cuando sea de 50 centímetros a 150 centímetros la franja de separación. Bueno, como podemos notar en la siguiente imagen, tenemos ejemplo otros tipos de rayas. Por ejemplo, raya continua doble para delimitar carriles exclusivos, marcas en guarniciones para prohibición de estacionamiento, rayas separadoras de carriles discontinua, entre otras, y que a continuación se los voy a explicar. Rayas separadoras de carriles. Más que nada estas rayas sirven para separar carriles, como su nombre lo dice. Los carriles tienen que ser del mismo sentido de la circulación de carreteras, y puede ser en vialidades urbanas donde existan, ya como les acabo de mencionar, 2 o más carriles. En algunos casos sirve para delimitar carriles especiales para vuelta, carriles exclusivos para la circulación de ciertos tipos de vehículos, ya puede ser de velocidades bajas o vehículos pesados. Esta raya tiene que ser pintada de color blanca reflejante. El ancho tiene que ser según lo indique la tabla LL.2.2. Para ciclovías es de 10 centímetros de ancho. Puede ser continua o discontinua.
tiene que completarse con botones reflejantes conforme lo indique en el manual. Las rayas separadoras de carriles continua se ensillan. En este caso tiene que ser continua en intersecciones que tengan rayas de alto o límites de carriles. En algunos casos se traza para carriles especiales para vuelta. La longitud de la raya tiene que ser en metros. Raya separadora de carriles continuas doble. Se emplea para delimitar carriles. Es continua en carriles dobles exclusivos para la circulación de ciertos vehículos. Se podría decir que es una raya doble. Debe ser igual al ancho y se completa con delimitadores. Como podemos ver en la imagen, nos damos cuenta que encontramos la raya separadora de carriles continua, que es pintada de color amarillo reflejante para que el conductor la pueda ver. Raya separadora de carriles discontinua. Permite cruzar la raya separadora entre sí 10 metros cuando la velocidad sea igual o mayor a 60 kilómetros. Los segmentos de separación deben de ser de 2.5 metros a 5 metros. Como ejemplo tenemos la imagen. Hoy ubicamos dónde está la raya separadora de carriles discontinuos y vemos que es discontinua, de 2.5 metros, como se les acabo de decir, a 5 metros. Rayas en la orilla del arroyo vial. Esta raya se utiliza cuando en la carretera no existen banquetas, guarniciones, y nos ayuda para indicar las orillas del arroyo vial y delimitar. Igual nos ayuda para delimitar dónde termina o dónde empieza la ciclovía. Como podemos ver en la imagen, encontramos dónde se encuentra la raya a la orilla derecha o a la izquierda. En este caso puede ser pintadas a la izquierda o derecha del carril, mientras no existan las banquetas o guarniciones, como ya se las había mencionado. Raya en la orilla derecha. Esta raya sirve para delimitar la carretera o para delimitar la ciclovía. Debe ser de color blanco reflejante con su respectivo ancho según indique la tabla LL.2.2. Esta raya se completa con botones reflejantes. Raya en la orilla derecha continua. Lo mismo que la anterior, sirve para delimitar la carretera o ciclovía, pero en este caso también sirve para intersecciones, entradas y salidas, para que el tránsito pueda restringir dónde está la carretera y el estacionamiento sobre un acotamiento. Igual puede tener ciertas restricciones. La longitud funciona según a la velocidad del vehículo. En ciclovías igual se utiliza, pero se puede decir que se usa cuando existen accesos a vehículos. Se sustituye por una raya derecha o raya izquierda. La raya en la orilla derecha continua, como sabemos, sirve para delimitar, pero en este caso se utiliza cuando el ancho del acotamiento sea mayor de 2 metros y conforme segmentos de 2 de longitud de separación, y para ciclovías debe ser. Raya en la orilla izquierda. Esta raya se utiliza mayormente en carreteras y vialidades urbanas, en arroyo vial con el mismo sentido de circulación, pero en este caso se tiene que tomar en cuenta que tiene que haber en la carretera una faja separadora central mayor a 150 centímetros, tiene que ser continua con un ancho respectivo a lo que indica la tabla LL2.2 y se debe usar botones reflejantes de colores amarillos. La raya de guía en zonas de tránsito nos ayuda para delimitar la zona de tránsito entre carriles directos, entre carriles de cambios de velocidad, en entradas y salidas. Esta raya es discontinua de color blanco reflejante.
y tiene que ser pintada a la orilla del arroyo vial. Está conformada por segmentos de 2 metros de longitud y separados por 4 metros. Otra de ellas es la raya canalizadora. Esta raya se utiliza para delimitar las trayectorias de los vehículos, canalizando la transición en entradas, salidas, o para separar apropiadamente los sentidos de circulación. Para que esta raya se pueda plasmar, tiene que tener una zona neutra que tiene que ser continua. Una zona neutra debe de marcarse en diagonal a una distancia de 20 centímetros y 10 de ancho. Para ciclovías también tiene que ser de la misma distancia y tiene que estar inclinada a 45 grados, trazada de izquierda a derecha, a una longitud de 50 metros y 10 metros de ancho. La raya debe de tener un ancho de acuerdo a la tabla LL.2. Raya de alto, como su nombre lo dice, sirve para marcar el alto, o donde el vehículo se debe detener de acuerdo a alguna señal de alto o semáforo. Mayormente es continua, bueno, de hecho es continua, y se tiene que pintar de color blanco reflejante. En algunos casos, cuando se utiliza, por ejemplo, una señal de alto o algún semáforo, se debe alinear a la raya de alto. Debe de ser de 40 centímetros de ancho para carreteras, vías secundarias o ciclovías. Cuando la carretera es de 2 o más carriles, tiene que ser de 60 centímetros. Otro es raya para cruces de peatones o ciclistas. Sirve para delimitar el área de cruce para peatones o ciclistas. Estas rayas deben de ser continuas, pero como en diagonales. Tiene que ser de color amarillo reflejante para que el peatón lo pueda ver. Para ciclovías o para ciclistas tiene que ser de color verde reflejante y se traza a lo ancho de la vía. En la diapositiva que sigue los van a ver o identificar este tipo de rayas. Otra de ellas es la raya para cruce de peatones en vías primarias y cruces de ciclistas. Esta se usa para carretera de 2 o más carriles, para vías primarias, para intersecciones con ciclovías. Estas rayas son sucesivamente entre sí de 40 centímetros de ancho, son paralelas a las trayectorias del vehículo y separadas entre sí. Y bueno, en esta diapositiva podemos identificar mejor en dónde se encuentran ubicadas, por ejemplo, raya de alto, que vemos que se puede ubicar en algún alto o algún señalamiento de alto. Las rayas para cruces de peatones la podemos ver que está pintada de color amarillo, como lo acabamos de decir, un amarillo reflejante. Están pintadas horizontal a la carretera. En la parte derecha podemos ver lo mismo, la raya de alto, y podemos ver el cruce o la raya para cruce de ciclistas, que en este caso se pinta de color verde para diferenciar a la raya de cruce de peatones. Raya para cruce de vías secundarias y ciclovías. Estas son dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones